Página 13. Capitalismo contra capitalismo, Michel Albert, 1991. Capítulo 1. America is back. La gloria de Estados Unidos era tan esplendorosa después de la Guerra del Golfo que, por poco, las coronas de cinta amarilla anudadas en honor de George Bush sobre la fachada de la Casa Blanca nos hicieron olvidar que la vuelta de Estados Unidos había sido la divisa y la obra de Ronald Reagan. Sin embargo, el Estados Unidos de Reagan, el de ayer, no termina de brillar en todo el mundo. En el hemisferio sur, el capitalismo conquistador de Reagan fascina siempre a los dirigentes y hasta a los intelectuales, enredados en el endeudamiento y el intervencionismo. De Brasilia a Lagos, la imagen de las ideas reaganianas representa cada vez más, desde mediados de los años 80, el éxito, el dinamismo, la prosperidad. En cuanto al mundo comunista, en el momento del gran hundimiento de 1989-1990, parece literalmente haber plebiscitado en un solo movimiento y mitificado a Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En Budapest, los nuevos partidos húngaros Fórum Democrático o Alianza de los Demócratas han puesto en un altar a la economía de mercado en su versión pura y dura. En Polonia se constituyen, de Gdansk a Cracovia, clubes liberales, cuyas figuras emblemáticas son Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En cuanto al Plan Balcerowicz, tomado del nombre del joven ministro de Economía y Finanzas, aplicado con coraje y no sin éxito en Polonia, está inspirado abiertamente en el modelo reaganiano. Sin hablar del asombroso resultado logrado, en la primera ronda de los candidatos a la presidencia de noviembre de 1990, por Stanislaw Tymiński, un desconocido del lenguaje básico del que Ronnie no habría renegado, hagan fortuna como la hice yo mismo. Ese triunfo popular del reaganismo más caricaturesco no tiene nada de asombroso. En el este, actualmente, todos están tan firmemente convencidos de que el comunismo encarnaba el mal y el fracaso absoluto, que se está por tanto dispuesto a creer que, cuanto más puro y duro sea el capitalismo, más cerca estará del bien absoluto. Uno de los mejores expertos británicos en temas de los países del este, Timothy Garton Ash, que siguió paso a paso la revolución de 1989 para The New York Review of Books, escribe en su libro, publicado a fines de 1990, La caldera, Gallimard, 1990, se podría decir que el mercado libre es la última utopía centroeuropea. Utopía, milagro. Es seguramente en ese milagro en lo que sueñan los 500 o 600 soviéticos que patalean, cada día, en la plaza Pushkin de Moscú para alcanzar, tras 3 horas de cola, el restaurante McDonald's abierto en 1990, al que los moscovitas han bautizado con el nombre del nuevo mausoleo. E incluso en Pekín, sí, en Pekín, el nombre de Reagan es perfectamente conocido por los chinos medios. Y piadosamente venerado. Pero no sonriamos demasiado ante esas ingenuidades exóticas. Entre nosotros, en Europa del Oeste, la misma corriente de pensamiento reaganiana sigue siendo dominante, cuando incluso ya no es verdaderamente ultraatlántica. Desregulación, retroceso del Estado, disminución de la presión fiscal, exaltación del beneficio por el beneficio, desafío, etc., tal es todavía la Biblia de moda. En cuanto al estilo de la época, nos quedamos cortos diciendo que es insultantemente liberal. La derecha, claro, se muestra a veces, de 1986 a 1988, más reaganista que Reagan. Pero también lo vemos en la izquierda, donde verdaderamente no salen de su asombro por haber descubierto bajo los escombros del programa común las virtudes del beneficio y los méritos de la iniciativa personal. Es aún Reagan quien, con Margaret Thatcher, triunfa en la Europa de los 12. Es cierto, la señora Thatcher fue vencida especialmente en su propio partido por haberse opuesto a la construcción europea. Pero, en realidad,
principalmente son sus ideas las que inspiraron el futuro gran mercado de 1992, que hipertrofia lo comercial atrofiando, a pesar de todos los esfuerzos de Jacques Delors y del Parlamento Europeo, lo político y lo social. En suma, un simple mercado, ¿qué digo?, un supermercado y eso es todo, o casi. Jamás en la historia se había visto tanta integración comercial con tan poco poder político para enmarcarla. En este aspecto, Estados Unidos mismo se encuentra superado. Más generalmente y más insidiosamente, los valores, verdaderos o falsos, del Estados Unidos de Reagan parecen haberse instalado para quedarse en el viejo continente. Como si cada europeo, sin saberlo, hubiera inhalado una fuerte dosis con el aire que respiraba. Como si el europeísmo de ayer hubiera sido sustituido por una versión muy musculosa pero limitada del liberalismo. Elogio de los triunfadores, puesta entre paréntesis de lo social, indiferencia por los marginados, optimismo productivista, culto del triunfo personal. La Europa de 1991 es todavía, en cierta manera y por poderes, el triunfo del antiguo cowboy de la Casa Blanca y de la Guerra de las Galaxias. Pero es, sobre todo, el triunfo de un contrasentido. Pues Europa del Oeste, que antiguamente se había equivocado tanto sobreestimando la potencia económica de la URSS, se equivoca de nuevo hoy con respecto a Estados Unidos. Un Estados Unidos cuyas debilidades económicas y sociales, detrás de la potencia militar, tiene dificultad en determinar. Y aún ese contrasentido no tiene ya las excusas que proporcionaban ayer los densos misterios del Kremlin, la opacidad de la URSS con su lenguaje cerrado, sus mentirosas listas de éxitos y sus falsas estadísticas. Estados Unidos, por su parte, primera democracia del mundo y la más transparente, se debate hoy bajo los focos. Focos cegadores, por cierto. El Big Bang norteamericano. Para que una tan cegadora luz norteamericana ilumine aún y a menudo sin fundamento al conjunto del mundo, era necesario que fuera deslumbrante el Big Bang inicial del que había surgido. Y realmente es fascinante, visto desde afuera, el nacimiento del reaganismo, al comienzo de los años 80. ¿Qué había pasado en ese momento? ¿Y por qué? Para desenmascarar un mito, lo mejor es comprender de dónde procede. Estados Unidos regresa. Con este sonoro lema, Ronald Reagan, futuro presidente de Estados Unidos, quería, en 1980, despertar el ardor norteamericano, conjurar el síndrome de Vietnam y resucitar el mito de los pioneros. Un despertar imperioso para la primera potencia mundial, que se encontraba atrapada en las crisis internas, humillada en el exterior especialmente por el Irán de Jomeini y el asunto de los rehenes, amenazada, según pensaba, por la hegemonía militar soviética y debilitada, ya, por la nueva competencia de los países europeos, y sobre todo de él. Japón. Recordémoslo. Como el Estados Unidos imperial había llegado a eso. ¿Por qué oscuras evoluciones de la conciencia colectiva, bajo el efecto de qué dudas sobre sí mismo, de qué confusiones, había terminado por confiar su destino a un actor con ideas fuertes pero superficiales, un hombre del oeste de moral muy tradicional, de ideología vagamente arcaica? ¿Por qué esta súbita revolución conservadora, así es como se la llamará, barrera de una costa a la otra una sociedad tan moderna y tan permisiva que coqueteaba, algunos años antes, con los ultrarreformadores del equipo McGovern y las experiencias New Age de California? ¿Por qué esta brusca voluntad de poderío y de revancha? Estas preguntas no son obsoletas. Incluso es urgente responderlas si se quiere comprender el estado actual de Estados Unidos. El de George Bush. El de la deuda bajo la gloria. Pero comprender el capitalismo estadounidense exige también que se tome en cuenta el largo plazo, las evoluciones más profundas, con demasiada frecuencia olvidadas. Algunos datos básicos están, en efecto,
en el origen tanto de la potencia como de la debilidad norteamericana. Demasiadas humillaciones, insuficientes certidumbres. La llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca coincidía con una perturbación muy particular de la conciencia norteamericana, que se podría caracterizar con una frase: demasiadas humillaciones, insuficientes certidumbres. Respecto de las humillaciones, los 10 años precedentes a la elección de Reagan apenas habían ofrecido a Estados Unidos más que una serie interminable de reveses internacionales. Y no de los menores. Como si el desastre de Vietnam y el de Camboya hubieran anunciado irresistiblemente el repliegue general. En África, en la misma época, la URSS o sus aliados cubanos se anotaban éxitos que se creían decisivos, en Etiopía, en Angola, en Guinea y en Mozambique. En el cercano Oriente y Oriente Medio, Estados Unidos perdía con el Shah de Irán, gendarme del Golfo. A su mejor aliado permanecía sin influencia en una guerra civil libanesa comenzada en 1975 ampliamente manipulada por los sirios, y Kissinger, el mismo año, tenía dificultades para que Israel aceptase los acuerdos de no intervención en el Sinaí. En las puertas mismas de Estados Unidos, en Centroamérica, la caída de Somoza en Nicaragua y la llegada al poder de los sandinistas anunciaba el fin de la doctrina Monroe, que hacía del continente latinoamericano un coto de caza privado estadounidense, un territorio inviolable. Humillaciones, repliegue, impotencia. En todo el planeta, la influencia norteamericana parecía en retroceso en provecho del expansionismo soviético. La bandera de las barras y estrellas quemada en las calles del hemisferio sur, Estados Unidos despreciado, desafiado, acusado, tal era la imagen del mundo que recibía a diario el telespectador medio de Houston, Springfield o Detroit. Las humillaciones y el cansancio se sumaban a una brizna de rabia impotente. No se necesitaba nada más para que naciera poco a poco en la opinión pública una oscura nostalgia de la grandeza y del poderío. Si Ronald Reagan no hubiera existido entonces con las ideas claras y el vocabulario de John Wayne, sin duda inevitablemente hubiera sido necesario inventarlo. America is back. Peor que esta avalancha de humillaciones fue sin duda ese grave déficit de certidumbres que sentía entonces vagamente Estados Unidos. También en este terreno los años 70 habían sido años negros. La confianza había sido reemplazada por la duda, el sueño norteamericano había sido sustituido por el mal norteamericano, para tomar el título de una obra de Michel Crozier. ¡Qué mal! Al volver en esa época a Harvard, donde había enseñado 10 años antes, Crozier describía así su sensación: todo era parecido, y sin embargo diferente, todo en realidad había cambiado de significado. El sueño se había disipado, no quedaban más que palabras, una retórica vacía, Le Mal Américain, Fayard, 1980. Pero ese mal norteamericano no era solamente una de esas melancolías imprecisas a las que se abandonan a veces las naciones. Afectaba a las mismas instituciones, a su derecho, que en ese país aferrado a la Biblia y a la Constitución son la verdadera patria de cada norteamericano. La crisis de Watergate, las mentiras y después la dimisión de Richard Nixon habían conmovido gravemente aquella confianza. Hasta el punto de que la presidencia de Jimmy Carter había sido la de un ejecutivo debilitado, al que el Congreso no oponía una alternativa viable. Crisis de las instituciones, crisis de Estados Unidos. ¿Cómo gobernar, en aquel entonces, la primera potencia del mundo cuando los principios del check and balance, inspirados en Montesquieu, paralizan literalmente al poder ejecutivo? Henry Kissinger cuenta en sus memorias cómo debió usar continuamente la astucia para preservar algunos secretos esenciales para la aplicación de su política exterior. En este clima, el abstencionismo político, tradicional entre los estadounidenses, rara vez inferior al 50%, daba paso al disgusto puro y simple. A fines de los años 70,
la opinión pública no esperaba ya gran cosa de la política. Pero, confusamente, esperaba un salvador. Eso no es todo. Otros males, más insidiosos, comenzaban entonces a corroer a Estados Unidos. El culto al derecho convertido en fetichismo jurídico es uno de ellos. Un verdadero delirio del enjuiciamiento se apoderó de los norteamericanos. Hay también que tener en cuenta que, en el mismo momento, atravesaba el Atlántico una nueva moda según la cual el reino del derecho, fundado sobre una jurisprudencia en constante evolución, derivaría en una superioridad creciente de Estados Unidos sobre la Europa continental. La realidad es muy diferente. Ese delirio del enjuiciamiento hace la fortuna de los lawyers, abogados, pero convierte en opaca, asmática, enloquecedora, la máquina judicial del Estado de Derecho. Todo puede proporcionar motivos para iniciar procesos, y los abogados que acechan la caza mayor no renuncian a perseguir la menor con un olfato de perros de presa. Un ejemplo de esto fue célebre, el caso de la sociedad IBM, que se vio obligada a alquilar un edificio entero en Washington para alojar a los abogados que había contratado para un proceso uno solo contra el Estado. El derecho, fundador de Estados Unidos, eminente regulador de la sociedad de los contratos, se convirtió en un bosque impenetrable en el que se entremezclan, con la jurisprudencia, los innumerables reglamentos federales y locales. Pero otro fundamento de la sociedad norteamericana se debilitó peligrosamente en esa época, el movimiento asociativo, esas innumerables células locales, deportivas, corporativistas, caritativas, etc., que admiraba Tocqueville y a las que sustentaba el conjunto de la sociedad civil. Esas mil y una asociaciones, a menudo pintorescas pero muy vitales y poderosas que difundían una idea determinada del bien público y del civismo. Estados Unidos, desencantado, se encontraba mal armado para defenderse de ese sentimiento que apenas pertenece a sus tradiciones, el cinismo pícaro. En cuanto a la famosa mayoría silenciosa, sentía dolorosamente esta disgregación del tejido social y del sistema político. Esta es la causa de una aspiración general a un retorno a los valores tradicionales, una sed de certezas, incluso elementales o arcaicas, que sentía una sociedad desorientada por la rapidez de los cambios y la ebriedad de la permisividad llegada de California. El discurso vigoroso y simplificador de Ronald Reagan llegará oportunamente para colmar estas expectativas. Él sabrá explotar a la vez un contexto económico favorable, el exceso de burocracia y el intervencionismo del Estado federal y un clima intelectual. Sin hablar de la situación internacional, que multiplicará los efectos del mensaje, Estados Unidos vuelve. El nuevo desafío norteamericano. Ronald Reagan, candidato del Partido Republicano, es triunfalmente elegido el 4 de noviembre de 1980 con 9 millones de votos de ventaja sobre Jimmy Carter. 44 estados sobre 51 votaron por él. Se impone a Carter incluso en Nueva York y en los estados industriales del norte, bastiones tradicionales de los demócratas. En 1984, su reelección será más triunfal todavía, pues tendrá 17 millones de votos de ventaja y triunfará en 49 estados. Ningún comentarista esperaba realmente semejante victoria de Reagan, quien representaba al ala conservadora del Partido Republicano. Su programa, impregnado de la gran mitología de los fundadores y los pioneros, que defiende con un arte consumado de la actuación y de la comunicación, se reduce a algunos grandes principios. Reagan afirma en primer lugar su voluntad de conducir Estados Unidos al primer puesto en la escena internacional. Se trata de terminar de una vez por todas con las humillaciones y las derrotas. Nunca más imágenes tan terribles como la de los últimos helicópteros del ejército de Estados Unidos procediendo, en medio de la catástrofe, a la evacuación de Saigón, o la de los cuerpos de los soldados calcinados en el desierto iraní de Tabas después del fracaso, en abril de 1980,
del intento de liberación de los rehenes de la embajada americana en Teherán. Nunca más aliados abandonados, ni la capitulación lastimosa frente a las fuerzas del mal. Estados Unidos es la primera potencia militar del mundo, y en lo sucesivo tiene intenciones de demostrarlo. Especialmente frente al hegemonismo soviético de fines de la era Brezhnev. Es, por otra parte, a los soviéticos a quienes Reagan lanzará pronto un fabuloso desafío, la Guerra de las Galaxias, o Iniciativa de Defensa Estratégica, IDE. ¿De qué se trata? En un discurso televisado, calculando sus efectos, pero visiblemente con total convicción, Ronald Reagan se explicaba el 23 de marzo de 1983 delante de todo Estados Unidos. Se trata ni más ni menos, dice, de poner fin a toda posibilidad de una guerra nuclear construyendo, en el espacio, un escudo capaz de interceptar todos los misiles soviéticos. Utilizando determinadas técnicas comprobadas, detección electrónica, satélites destructores, otras que deberán ser probadas, láser, cañones de haces de electrones, etc., la IDE aspira a poner definitivamente a salvo el suelo norteamericano. El proyecto, que será objeto de innumerables polémicas por parte de los expertos, es enormemente utópico. Algunos de sus componentes, en efecto, requieren un salto tecnológico mayor, y nadie está seguro de su total fiabilidad. Financieramente, es extraordinariamente arriesgado, incluso para el país más rico del mundo. 250.000 millones de dólares se prevén necesarios para su realización, de los cuales el 10% es solamente para la investigación. Esto ya es una suma considerable. Pero además son previsibles mayores exigencias económicas que nadie puede calcular. En cambio, la Guerra de las Galaxias es un indiscutible éxito periodístico y político. Su concepción futurista y su objetivo, basta de guerras, harán soñar a la opinión pública internacional, y fascinarán hasta a los más escépticos. ¿Qué cosa más seductora a priori que el concepto puramente defensivo de ese escudo, que detiene la espada de Damocles del fuego nuclear? Soñando en voz alta con una próxima victoria del escudo sobre la espada, Reagan pone en marcha una retórica imparable. El escudo no es por excelencia el arma de los justos, mientras la espada es la de los malvados. Escudo del desierto será por otra parte el primer nombre codificado dado en agosto de 1990 a la operación de réplica a la anexión de Kuwait por Saddam Hussein, operación transformada posteriormente en Tormenta del Desierto. Los adversarios de la IDE, especialmente en Europa, se esforzarán vanamente en desprestigiarla denunciando las ambiciones escondidas de Reagan romper en provecho de Estados Unidos el equilibrio nuclear, protegiendo prioritariamente los puntos estratégicos, y el impacto de la Guerra de las Galaxias será considerable. Y el mensaje será percibido como algo claro y limpio: Estados Unidos recupera la iniciativa, pero la Guerra de las Galaxias solo pone en juego armas defensivas. Es, en la retórica reaganiana, una reacción a la vez militar y pacifista. Agreguemos que algunas victorias militares norteamericanas en el Golfo, en enero y febrero de 1991, fueron posibles gracias a la tecnología aplicada en el marco de la IDE. En cuanto al formidable desafío tecnológico y financiero lanzado a la URSS, se revelará aún más eficaz de lo que se podía imaginar. Hacia fines de los años 80, después de varios años de perestroika, algunos responsables soviéticos reconocieron el papel desempeñado por la Guerra de las Galaxias en la capitulación ideológica del sistema soviético. En esta gigantesca partida de póker planetario que representaba la carrera armamentista, esta vez la URSS ya no podrá seguir. Pero, para Estados Unidos, el impulso tecnológico que representa la IDE es todo beneficio. El espacio, la informática, el láser, allí se juega en efecto la supremacía del XXI siglo XXL. En la misma época,
La administración Reagan multiplica las acciones políticas y diplomáticas de sostén a los aliados de Estados Unidos. Instalación de cohetes Pershing en Europa para afrontar el reto de los SS-20 del Ejército Rojo, financiación de los movimientos anticomunistas en Angola, Afganistán y Nicaragua. En todas partes se muestra la misma voluntad, la de hacer retroceder la influencia soviética. Estados Unidos vuelve. A este regreso internacional se agrega, evidentemente, en el plano interno una renovación voluntaria y sin complejos del capitalismo norteamericano en su versión más conquistadora. El equipo Reagan exalta al emprendedor, denuncia los derroches del Estado federal y, sobre todo, el impuesto, ese impuesto calamitoso que desalienta las iniciativas y frena las fuerzas vivas de Estados Unidos. Estados Unidos, ese continente del sueño y del riesgo donde cualquiera puede convertirse en Rockefeller, con tal de que no estén constreñidas las leyes sacrosantas de la libre empresa a condición también de que todos se acuerden de que una mano invisible, la de Adam Smith y de los padres fundadores del liberalismo, pondrá el enriquecimiento de cada uno al servicio de todos. Enriquezcanse. Que los ricos se hagan más ricos. Que los pobres se pongan a trabajar, en lugar de esperar del Estado todas esas ayudas y esos programas sociales, que siempre son solo una coartada de la pereza. En cuanto a las necesidades elementales de los más desprotegidos y de los marginados, la caridad ya se ocupará de ellos. Ese no es asunto del Estado. El mensaje es simple y creíble. Aún mejor, saca nuevas fuerzas de los fracasos anteriores y de la crisis del credo keynesiano plasmada en la recesión de los años 70. Esta, en efecto, parecía señalar el fin de una teoría fundada en el estímulo de la demanda y el déficit presupuestario y que, antes, había contribuido especialmente en Europa al éxito de los 30 años gloriosos, 1945-1975. En 1980, Estados Unidos no es el único que ha enterrado las ideas de Keynes. Detengámonos aquí un instante. Reagan, como vamos a verlo, sobre todo ha reformado desregulando, reduciendo el papel del Estado. Hay un solo terreno donde, por el contrario, ha reformado la potencia federal, y dado a Estados Unidos un verdadero proyecto prioritario a largo plazo. Este terreno es el de la defensa. En él el éxito ha superado las mejores expectativas, como acaba de demostrarlo una vez más la Guerra del Golfo. Retengamos, nosotros, esta noción de largo plazo, pues en todos los otros terrenos el Estados Unidos de Reagan lo olvidaba, mientras que constituye la fuerza primordial de las industrias alemana y japonesa. Estados Unidos no es el único en haber enterrado a Keynes. En Europa, las políticas que buscaban lograr un nuevo impulso por medio del consumo, la de Jacques Chirac en 1975, la de Helmut Schmidt en 1978, fracasaron. La lección extraída de esos fracasos contradice opiniones que antes estaban sólidamente arraigadas, contrariamente a lo que se había enseñado en todas las universidades. Se demostraba, en efecto, que el paro y la inflación pueden coexistir. La famosa curva de Phillips, que postulaba lo contrario, ya no es válida frente a esta enfermedad económica nueva, de nombre bárbaro y que gana terreno en todas partes, la estagflación. Es todo un pensamiento económico que, según se cree, ha quedado obsoleto. En su lugar, y contra él, emergen nuevas corrientes radicales, de las que el reaganismo será la más importante. Los teóricos de la oferta, Supply-Side Economics, y los economistas, con la dirección de Milton Friedman, proponen una política que adopte al revés los principios keynesianos más elementales. Sus conceptos fundamentales son, reducciones fiscales, control estricto de la moneda, desregulación y privatización. En el Estados Unidos reencontrado, donde el hombre hecho a sí mismo vuelve a tener importancia, el Estado la pierde. Concretamente, se emprenden varias reformas espectaculares.
La era Economic Recovery Act constituye la punta de lanza de esta política. Comprende tres aspectos esenciales. Primero, la desregulación de los sectores del petróleo, de las telecomunicaciones, de los transportes aéreos, de la banca y de la competencia. Esta desregulación, en realidad, había sido afrontada por Jimmy Carter en 1978. Pero a partir de entonces será aplicada con el mayor rigor. El segundo aspecto concierne al sistema fiscal. Se adopta una amplia reforma. Esta apunta a simplificar el impuesto sobre la renta, suprimiendo las deducciones y reduciendo las tasas impositivas, sobre todo las más elevadas. Tercer aspecto, la lucha contra la inflación gracias al control drástico del volumen monetario. Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, nombrado por Jimmy Carter, se dedica a ello con una energía muy combativa. Consecuencia inmediata, el dinero se vuelve más caro, se terminó la fiesta. Las tasas de interés, en efecto, alcanzarán niveles espectaculares, superando incluso el 20% en 1980 y 1981. En consecuencia, el dólar sube y sube, hasta superar los 10 francos a comienzos de 1985. Y los consejeros de Reagan logran hacer creer que el dólar era fuerte porque la economía norteamericana era fuerte. La administración Reagan, para completar la era, había emprendido la tarea de reducir, sin trabas emocionales, los gastos sociales y aumentar notablemente el presupuesto militar. La elección quizás era discutible, pero tiene el mérito de la claridad y de la coherencia. Menos traspasos sociales de dinero, política que ilustra la confianza recuperada en el individuo y en las leyes de mercado. Más créditos militares, que vigorizarán a Estados Unidos o darán a los estrategas del equipo Reagan los medios para sus ambiciones. Política de impacto e impacto político, la revolución conservadora, para tomar el título de un libro de Guy Sorman, Fayard, 1983. Está en marcha. Va, si no a conquistar el mundo, por lo menos a fascinarlo. América, América. Estados Unidos ha vuelto. En todas partes, al cabo de pocos meses, la incredulidad de aquellos que tenían dificultades para imaginar a un cowboy de Hollywood instalado en la Casa Blanca, primero se convierte en circunspección, después en curiosidad y, por último, en admirada sorpresa. Incluso entre algunos intelectuales europeos, todavía ayer burlones. La fuerza del nuevo presidente es cierto, se debe en parte al talento muy profesional con el cual él utiliza el impacto fantástico de los medios de comunicación. Ronald Reagan cuenta con un equipo de especialistas de la comunicación y unos dones que podrían envidiarle muchos jefes de Estado. Dosificando sus efectos, cuidando su imagen de patrón impasible y de norteamericano enamorado de su rancho, de su esposa y del Far West, ocupa los medios de masas sin dar jamás la impresión como Carter de que se agota estudiando los informes. Es un presidente que tiene tiempo. Y es un presidente valiente. ¿No se levantó bromeando justo después del atentado del que fue objeto el 30 de marzo de 1981? ¿No sufrió, sin problemas, una intervención quirúrgica muy publicitada? Se lo llamará el gran comunicador, y Estados Unidos podrá pronto, sin dificultades, exportar su imagen. Pero Ronald Reagan es también un intuitivo, capaz de deslizarse sobre la ola liberal de los años 80. Saca provecho del pesimismo de la socialdemocracia europea. Su programa está de moda. Él lo sabe. Sabe usarlo. Como ilusionista, si es necesario. Pues es capaz, mejor que cualquiera, de disimular las debilidades y los puntos débiles. Ese déficit presupuestario astronómico, por ejemplo, que se profundizará año tras año hasta llegar a ser el más abismal de toda la historia norteamericana.
o el sostén económico a los movimientos pro-occidentales del hemisferio sur, que será limitado por un Congreso hostil. No importa. A pesar de esos puntos débiles, el nuevo Estados Unidos resucitado por Ronald Reagan está pronto en el apogeo de su influencia. Parece incluso que ha vuelto a ser esa Roma mesiánica del capitalismo, capaz de nuevo de inundar el planeta con sus luces. El credo liberal reaganiano se extiende, por otra parte, como un reguero de pólvora. Los europeos, buenos alumnos, inician la conversión, pronto seguidos por los países del tercer mundo. Con más énfasis que nunca, el Banco Monetario Internacional para Reconstrucción y Desarrollo, BIRD, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, estimulan entre estos últimos el recurso al mercado, la competencia, la empresa privada. En los países del sur como en Europa se privatiza intensamente. Y la política monetaria se inspira directamente en la de la Reserva Federal Americana. Se trata, en última instancia, de erradicar una inflación que corroe los patrimonios, carcome los beneficios y acrecienta las desigualdades. En resumen, a mediados de los años 80, el Estados Unidos de Reagan brilla de nuevo como las estrellas que adornan su bandera. De nuevo respetado, o temido, de nuevo imitado, de nuevo envidiado, ciertamente ha vuelto a tomar el leadership. Página 19.